oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Barda Fishbein para ampliar la sección Yiddishkeit, el renacer de las instituciones judías. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Y también para ampliar lo que comenzamos a hablar hace 2 semanas de la institución conocida como JCA o JCA, la Jewish Colonization Association, la Asociación de Colonización Judía, que tanto impacto tuvo en el mundo, pero especialmente en la Argentina. Nosotros que somos originarios de allí lo conocemos muy bien, ¿no? Así es. Hoy continuaremos efectivamente con su interesante historia y benéfica para los judíos de la obra realizada por esa Asociación de Colonización Judía en diversos países en que desarrolló sus actividades y, como tú bien dices, fundamentalmente fue en la Argentina donde se notó y se nota su impronta. En el año 1889, la JCA ya había ayudado a inmigrantes judíos en Argentina que pudieron adquirir unas 100.000 hectáreas de tierra en la provincia de Santa Fe. Así se crearon una serie de asentamientos en dicha provincia, pero también en la de Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires, y se fundó la emblemática colonia que hasta hoy existe, aunque con características lógicamente diferentes, llamada Moisésville. Casi todos estos emprendimientos fueron anteriores a la Primera Guerra Mundial. La JCA proporcionó a los colonos equipamiento agrícola, formación y créditos. Asimismo, se fundó una red de escuelas. La mayor cantidad de población asentada en Argentina a raíz de la iniciativa de la JCA se sitúa alrededor del año 1930. Se calcula que por entonces había más de 20.000 colonos judíos activos procedentes de la emigración europea del Este que cultivaban unas 500.000 hectáreas de tierra. Los colonos, por esos años, ya eran propietarios de prácticamente la mitad de ese territorio, porque habían podido independizarse y comprar las tierras con el producto de su trabajo. No obstante, no todo ni para todos, esta experiencia de vida fue un camino de rosas. La falta de tierra para poder realizar una agricultura extensiva fue un impedimento para un mayor progreso, y muchas de las tierras a donde arribaron los inmigrantes tenían una mala ubicación, eran sitios pedregosos, a veces tierras pantanosas, o planteaban distintos problemas y obstáculos para la agricultura. En otro orden de cosas, a los colonos no les era propicio y combatieron un sistema de pago que les costaba un plazo larguísimo de tiempo para independizarse, y aquellos que formaron cooperativas tuvieron una relación conflictiva y lucharon contra la burocracia de la JCA. Aún y así, en esa década de 1930, como hemos mencionado en la entrega anterior sobre este mismo tema, cuando en Alemania las cosas empeoraban para los judíos, varios cientos de esa procedencia se asentaron en las colonias, pero también muchos otros optaron por irse, eligiendo la vida en las ciudades. En la mayoría de los casos, para que sus hijos, en un país donde no había restricciones para que los judíos estudiasen, pudiesen hacerlo cuando alcanzaban la edad de realizar estudios superiores. Es legendaria la idea del inmigrante judío en Argentina que soñaba con un hijo doctorado. Como resultado, hacia el año 1966, las colonias de la JCA solamente tenían ya unos 8.000 pobladores judíos, casi todos ellos propietarios de sus tierras, siendo el resto de la población una mayoría de habitantes no judíos. Y así es como fue declinando el papel de la JCA en Argentina, que en los años siguientes mermaría aún mucho más. Pero Argentina no fue el único caso de intervención y asistencia de la JCA a los emigrantes judíos europeos. La institución compró en el año 1904 tierras en Río Grande do Sul, y así nació una pequeña colonia para inmigrantes procedentes de Besarabia, en Brasil, aunque desgraciadamente esta iniciativa no tuvo el éxito previsto y hacia 1928 desapareció.
5 años más tarde hubo otra colonia de más de 90.000 hectáreas en 4 irmaos, pero antes de la Primera Guerra Mundial se convirtió también en un proyecto fallido. La JCA intervino para rescatar esta colonia, pero las dificultades sociopolíticas y una desacertada gestión llevaron a su fin en 1965. Otro fracaso en Brasil ocurrió en el decenio también de 1930, cuando la JCA intentó asentar a familias de judíos alemanes en 2.000 hectáreas, en este caso adquiridas en Río de Janeiro. Y aunque en el año 1953 el gobierno brasileño inició una política más favorable a la inmigración, por entonces lo que no había ya era aspirantes a nuevos colonos. Hacia 1960 ya no quedaban las grandes áreas de tierras agrícolas que habían sido compradas por la JCA. A cambio, la organización continuó su asistencia a través de una red educativa y de servicios de crédito en las zonas de mayor población judía del país, y a partir de mediada la década de 1950, el apoyo pasó a estar a cargo de dicha institución en colaboración con el Joint, el Comité Judío-Americano de Distribución Conjunta. En Estados Unidos, Maurice de Hirsch creó en el año 1891, como habíamos mencionado en la entrega anterior, el Fondo Barón de Hirsch para ayudar a la inmigración en ese país, manteniendo su objetivo de que los inmigrantes se asentaran en núcleos rurales. Este fondo fundó la Escuela Agrícola de Woodbine en el estado de Nueva Jersey, al igual que otras del mismo tipo, y este fue el recurso fundamental que utilizaba la JCA para su labor en Estados Unidos. Con el nacimiento del siglo XX, ambas instituciones trabajando juntas, me refiero a la JCA y al Joint, establecieron la llamada Sociedad Judía de Ayuda Agrícola e Industrial, que luego cambió su nombre por el de Sociedad Judía de Agricultura. Se adquirieron tierras de labor en Connecticut, Pensilvania, Nueva York y Nueva Jersey, donde estaba previsto que residieran inmigrantes judíos procedentes de Europa. Ya funcionaban 78 granjas cuando estalló la Primera Guerra Mundial. No obstante, estas iniciativas de colonización no fue lo más importante del trabajo de la JCA en Estados Unidos, sino el de proporcionar crédito a los inmigrantes en general. Así, hacia el año 1930, la organización había otorgado más de 10.000 préstamos. Menos exitosa fue la labor en educación y el proyecto Woodbine, que cerró durante el periodo de entreguerras. Cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, la JCA ya casi no existía en este país. Muy al comienzo de su andadura, en el año 1892, la JCA había fundado la colonia Hirsch en Canadá, concretamente en la provincia de Saskatchewan, provincia en la que ya vivían desde 1880 varias familias judías, y también hacia allí fueron orientados y asistidos por la institución inmigrantes que llegaban individualmente desde Rusia en los primeros años del siguiente siglo, del siglo XX. La Sociedad Agrícola Judía con sede en Nueva York fue hasta el año 1903 la que gestionaba la organización de colonias de la JCA en Canadá. También fundó otras en el propio territorio de Saskatchewan y en la provincia de Manitoba. Luego se fundó un comité canadiense en el año 1909 para gestionar los emprendimientos en este país. Para el fin de la primera década del siglo XX, la JCA había establecido o ayudado a fundar 5 importantes colonias en una zona de casi 50.000 acres y otras de menor tamaño. En el caso de Canadá, la política gubernamental de la época era la negativa a vender más zonas de tierra agrícola para estos fines destinados a los inmigrantes, y así cerró el paso a un mayor número de residentes de esta procedencia. Debido a la situación económica europea tras la Primera Guerra Mundial, que se tradujo en penuria en casi todo el mundo, los núcleos y colonias de menor tamaño no pudieron resistir y fueron desmantelados. Para responder a este panorama,
La JCA quiso que las colonias que mejor se desarrollaban se expandieran fundando 40 granjas para nuevos inmigrantes. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, la JCA asentó a personas que llegaban desde los campos de desplazados y las instaló en la fértil península del Niágara y en el sur de Ontario. En Eretz Israel, la JCA comenzó a actuar ya en el año 1896, cuando murió el varón creador de esta iniciativa, como ya se ha dicho, ayudando económicamente a través de asistencia crediticia a colonos independientes en varios núcleos poblacionales que fueron creciendo con el tiempo y convirtiéndose en ciudades, como es el caso de Hadera, por ejemplo. 3 años más tarde, en la postrimería del siglo XIX, otro varón y benefactor judío, Edmond de Rothschild, transfirió a JCA unas colonias que él mismo había fundado y estaban a su cargo, invirtiendo a la vez 15 millones de francos para financiarlas y que pudieran continuar su desarrollo. Fue el presidente de un comité administrativo, el llamado Consejo Palestino, con sede central en París. Recordemos que en esta época no existía el Estado de Israel, sino que aquello se llamaba Palestina. La Asociación Colonizadora Agrícola introdujo nuevos métodos agrícolas y otros recursos en las colonias que le transfirió el barón de Rothschild. Asimismo, siguió con su propio empeño de siempre, comprando tierras en la Baja Galilea, donde se fundaron asentamientos, entre ellos Kfar Tabor y otros. Pero su trabajo encontraba dificultades por las críticas del movimiento sionista, que juzgaba que la organización empleaba mal el dinero derrochándolo, que su gestión no era correcta y que sus objetivos no estaban bien definidos. Rothschild comprendió que tras la Primera Guerra Mundial los cambios políticos serían importantes, como realmente ocurrió, con la caída de imperios y el nacimiento de muchos países independientes, y que por lo tanto, para continuar con sus objetivos de colonización en Palestina, debía fundar una organización más ambiciosa y más eficaz. Así nació la Asociación de Colonización Judía Palestina, conocida por sus siglas PICA. Unos años más tarde, tras los incidentes de 1929, ICA volvió a actuar en Palestina con una organización llamada EMICA, que trabajaba junto con el Fondo de Emergencia. Uno de los planes más ambiciosos que tenía era desecar los pantanos del río Jula, pero estos no alcanzaron a drenarse por el estallido de la guerra. No obstante, EMICA consiguió fundar nuevos asentamientos, entre ellos Kfar Barbuk, Sde Moshe y varios más. En el año 1955, EMICA cambió su nombre para llamarse ICA en Israel, ya que el Estado declarado en 1948 pasó a ser su campo de acción prioritario. En común con la agencia judía, ICA se involucró en el desarrollo de la Alta Galilea y en la asistencia a grupos de inmigrantes, para los que se crearon unos 30 nuevos asentamientos. La institución contribuyó concretamente dando facilidades crediticias para proyectos agrícolas y hasta hoy ofrece subvenciones cuantiosas para proyectos educativos en Israel, entre ellos la ORT, institución a la que hemos dedicado uno de nuestros programas, como también a la Facultad de Agricultura de la Universidad Hebrea. Continuando con la zona de Medio Oriente, en el año 1891, ICA adquirió tierras de labor en una zona turca cercana a Esmirna, donde fundó un centro de formación agrícola con el nombre de Or Yehuda, Luz de Yehuda. Pero con los años hubo dificultades insuperables, de modo que este centro de formación fue clausurado en 1926 y lo mismo sucedió con una colonia de unas 3.000 hectáreas que no prosperó y el proyecto fue abandonado hacia 1902. Asimismo, el gobierno británico solicitó al ICA en el año 1897 que trasladara a 33 familias judías procedentes de Rusia, refugiadas en Inglaterra, hacia Chipre, que se asentarían en 3 pequeñas colonias. Pero este emprendimiento tampoco tuvo éxito y unos años después estos colonos dejaron Chipre y emigraron hacia otros destinos. En Anatolia,
había un grupo de judíos que habían emigrado desde Rumanía y que fueron asistidos por la ICA en los inicios del siglo pasado. E incluso a raíz de una inmigración procedente de Rusia, no demasiado numerosa, pero previendo que sería mucho mayor, hizo que ICA en el año 1910 estableciera una sede propia en Constantinopla para atender a esos posibles inmigrantes. Además había comprado tierras para uso agrícola en Anatolia y Tracia, donde fundó el asentamiento de nombre Mesila Adayá, y varios otros que fueron residencia y sustento para unas cientos de familias. Pero durante la Primera Guerra Mundial los colonos no pudieron permanecer en ellos, fueron obligados a dejar sus hogares allí y en 1928 las colonias dejaron de existir y solamente se mantuvo la Oficina de Inmigración para ayudar a los inmigrantes en tránsito hacia Israel. Tras la Segunda Guerra Mundial se abrieron nuevas zonas para la labor de ICA, mientras que otras anteriores habían dejado de ser prioritarias. Israel fue el campo donde se volcaron los esfuerzos, aunque no fue el único sitio. Comenzó la ayuda al norte de África, facilitando asistencia financiera a judíos de Túnez y Marruecos, labor conjunta que se realizó una vez más con el Joint, como también se estableció un centro de formación agrícola en Marruecos. En el año 1952, ICA, en colaboración con la Alianza Israelita Universal, fundaron la Sociedad Agrícola por los israelitas marroquíes. Asimismo, a partir del año 1965, nació una cooperación entre ICA y el IAS, ya nombrado, la Organización para Rescate de Refugiados que solicitan asilo en Estados Unidos. Ambas instituciones colaboraron en el programa especial de rescate que trasladó a inmigrantes de Europa del Este y África del Norte hacia Australia, Canadá y Francia. En dichos sitios, ICA ofrece servicios hipotecarios y en Kenia concede préstamos para la agricultura. Hasta el día de hoy, ICA presta asistencia financiera a organizaciones y emprendimientos judíos en Argentina, Brasil, Israel, Francia, Gran Bretaña y Bélgica, al igual que lo ha hecho desde su fundación en el siglo XIX. Y bien, las dos palabras de hoy, como en el caso anterior, dedicadas a un varón, lo que pasa es que hoy se trata de otro varón, del varón Edmond James de Rothschild, oriundo de Francia, nacido en el año 1845 y fallecido en 1934. También importante filántropo y benefactor judío, conocido por ser coleccionista de arte y mecenas de artistas, además de este emprendimiento del que estamos hablando. Este varón no se involucró en el negocio de su familia, que era la banca, y en su faceta de interés artístico donó un importante tesoro de piezas de plata al Museo del Louvre, y esa misma idea siguieron sus herederos, que donaron al mismo museo tras su muerte una colección de 3.000 dibujos del siglo XVIII y 43.000 grabados. Ideológicamente fue un ferviente defensor del sionismo, que desde el año 1882 inició la compra de tierras en Palestina, entonces parte del Imperio Otomano. Financió el asentamiento judío de Rishon LeZion y, a diferencia de otros miembros de su familia, daba mucha importancia a los asentamientos agrícolas en Palestina, a donde viajó 5 veces para supervisar personalmente la labor en la que estaba empeñado. Su ayuda a los judíos de Rusia, que lo habían perdido todo en los pogromos y que emigraron para cultivar viñas en torno al Monte Carmelo, fue muy importante, aunque otra de sus ideas, crear una fábrica que elaborara perfumes, no tuvo éxito. En el año 1924 creó la Sociedad para la Colonización de Palestina, que compró más de 500 kilómetros de tierras de labor. Una evaluación estima que invirtió más de 50 millones de dólares en el proyecto de colonización. Tuvo diferencias con la Agencia Judía para la Tierra de Israel en el proyecto para fundar un Estado judío, lo que lo alejó de esta organización y de la política, ya que su idea era la de un Estado donde se desarrollara no solo la agricultura, sino también la industria, como fue en los primeros tiempos, y se respetara a la población árabe.
casi 30 años después de su muerte, en abril de 1954. Sus restos y los de su esposa, que habían sido enterrados en el cementerio parisino de Père Lachaise, fueron trasladados al Estado de Israel en una fragata militar. En el puerto de Haifa, la nave fue recibida por salvas de artillería. Los restos del barón Edmond James de Rothschild están enterrados en el Parque Natural de Ramat Anadif. Y hasta aquí, Jorge, la historia de la Asociación de Colonización Agrícola Judía, que ya ves que da mucho de sí. Ha dado mucho de sí porque ha iniciado su andadura combatiendo una alternativa al antisemitismo que se había propagado como alternativa al antisemitismo que se había propagado en el Imperio zarista, pero luego también adaptándose a la corriente del sionismo que finalmente desembocó en la creación de un Estado. Así que es un puente esencial entre ese mundo del viejo mundo y el nuevo mundo sionista que renace en Israel. Muchas gracias. Muchas gracias, Varda Fishbein, y hasta la próxima. Hasta la próxima.